Capítulo 12. Dos monstruos. De repente las lágrimas acudieron a sus ojos y se deslizaron por su rostro mientras comenzaba a gemir, con sollozos que le recordaron los de un niño. Ella la abrazó inmediatamente y escuchó, entonces, aquellas palabras. Un hombre quiere matarme, no sé si ha subido al tren. En ese momento la atrajo contra su pecho y la abrazó aún más fuerte. No la dejaría salir de allí. Al fin se oyó el silbato de la locomotora. La mujer cerró los ojos y en su rostro se dibujó una sonrisa casi imperceptible. El vagón lentamente comenzó a moverse. Eran las 10. Aquella muchacha ya no podía bajar del tren. Por Dios, querida, ¿qué estás diciendo? Pero la chica parecía incapaz de contener el llanto. En su lugar se aferró a ella como una niña al cuello de su madre. Fue entonces que las luces comenzaron a bajar. Es sola la luz, no te preocupes y escucha. No sé qué te ha sucedido, pero puedes estar segura aquí. ¿Cuál es tu nombre, querida? Juliet. Juliet, cuéntame quién es ese hombre. Entonces Juliet le relató lo que había visto aquella misma noche en la casa del vecino. O me pareció, no lo sé, pero estoy muy asustada, señora, tengo miedo. Me siguió hasta aquí. ¿Se da cuenta? Algo sucedió en esa casa y ahora está atrás de mí. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pronunciada la última frase, las luces del compartimento recuperaron su intensidad. La mujer levantó la vista del suelo, miró hacia la ventanilla y después de un momento dijo: ¿Estás segura de que el hombre que viste en la estación es el mismo hombre? Sí, estoy casi segura. Hizo una pausa mirando a la mujer, como si de repente pensase que no le creía. ¿Debe usted confiar en algo en lo que le digo? Y ella sonó terminante. Claro que te creo, y no te dejaré sola. De todos modos, aunque te cueste aceptarlo, lo más probable es que en la estación hayas visto a alguien parecido, seguramente. Pero no tienes que preocuparte, yo te ayudaré. La miró de reojo y prosiguió. Déjame pensar un momento. Ahora giró la cabeza hacia la puerta. Había estado preguntándose qué haría cuando el guarda viniese a pedirle los pasajes. No podía demorar demasiado y aquella muchacha le hablaba sobre el extraño hombre del tren y si le pedía algún tipo de protección. Sin soltar la mano de la muchacha, volvió a su asiento y dijo: Creo que es importante que no digamos nada al guarda. Él vendrá en cualquier momento, ¿sabes? Lo único que conseguirás es tener que salir de aquí. Y tú no puedes hacer eso, ¿lo entiendes? Si ese hombre está en el tren, te vería entonces, quedarías expuesta. De nada te servirá viajar al lado del guarda. No podrías hacer nada para detenerlo una vez que llegues a Edimburgo. Sintió que le hablaba muy apresuradamente y temió que no le entendiese. Pero no tenía mucho tiempo, el guarda podía llegar en cualquier momento. Trata de imaginar la situación. ¿De qué lo acusarías? Si él piensa que tratas de protegerte, entonces confirmará que si viste algo que no debías. Entonces estarás perdida. Él sabrá que eres su testigo. Juliet la miraba con los ojos muy abiertos, pero no contestó. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, usted tiene razón. Ella apenas disimuló un suspiro de alivio. Esa niña era una tonta, y estaba lo suficientemente aterrorizada como para hacer lo que ella le dijera. Bien, cuando el guarda se vaya haremos lo siguiente. Saldremos de aquí juntas. Tú te encerrarás en el toilet y me esperarás allí. Yo recorreré el tren y él no me conoce. Si ese hombre está aquí, si lo veo, haremos lo que haya que hacer, para que esté segura. Pero por Dios, no puedes permanecer con esa duda toda la noche. Hizo una pausa y sonrió. Y si no has subido al tren, nos quedaremos juntas hasta que lleguemos y más tranquilas, ¿de acuerdo? Sí, no te preocupes, todo saldrá bien. Y acarició apenas la mejilla de Juliet con el reverso de su mano cuando escucharon un pequeño golpe en la puerta. Acto seguido un hombre entró al compartimento. Era el guarda. Había hablado a tiempo. Era un plan estúpido encerrarla en el toilet y decirle que ella recorriera todo el tren en busca de ese hombre. Como si eso fuese posible. Como si pudiera meterse en todos los compartimentos, las literas y los camarotes para ver si allí estaba el hombre bajo y calvo. Robert en ese momento debía estar con la policía, contándoles cómo encontró el cuerpo al regresar a su casa, después de que lo demorase la lluvia. Durante el viaje a la estación habían urdido la coartada. Tal vez no fuese perfecta, pero eso no importaba. Era imposible probar que Robert la había matado a Helen,
por la sencilla razón de que él no lo había hecho. Además, no era el tipo del que mata a su mujer. Todos los que lo conocían sabían eso. La eterna borrachera de Helen también estaba de su parte. Si todo iba a salir bien, a no ser que él hablase. No hoy ni mañana, algún día, tal vez no resistiese la culpa por la muerte de Helen. Podía ser. Hoy había visto a un hombre débil, no podía confiar en él, sabía que de ahora en más, curiosamente, Robert sería una amenaza. Trato de no pensar en ello. Antes de salir abrió la puerta y miró hacia todos lados. No había nadie en el pasillo. Miró a la muchacha, asintiendo con la cabeza, y se dirigió hacia el final del vagón. Entra, le dijo, y cerró la puerta del toilette con la muchacha adentro. Solo podía abrirla si ella golpeaba 3 veces. Ella volvió al compartimento. Esperaría allí por un tiempo. Tenía que pensar. Todo se había desencadenado tan rápidamente que por momentos se sentía al borde de la desesperación. Necesitaba unos minutos para meditar las cosas más cuidadosamente. Sin embargo, la verdad era que se sentía guiada por una especie de instinto, una oscura fuerza que le dictaba sus actos, diciéndole en cada momento que debía hacer, lo que debía hacer, de dónde provenía el peligro. Lo haré, tengo que hacerlo, se repetía. Y eso fue todo lo que pasó por su cabeza. Los minutos corrían, de repente la asaltó la idea de que su víctima pudiese salir de allí por alguna razón. Un ataque de claustrofobia o cualquier cosa. Pensó que tal vez era demasiado asustadiza para permanecer allí dentro mucho tiempo. Salió al pasillo, se dirigía hacia el toilette, cuando se percató de que aún no podía buscarla. Era muy pronto. Tal vez tuviese que caminar un poco. Estaba nerviosa. Necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. Volvió sobre sus pasos y fue hacia el final del vagón. Descubrió que, aparte del suyo, solo un compartimento estaba ocupado por un hombre rubio que no apartó la mirada de su libro cuando ella cruzaba por allí. Al llegar al final, abrió la puerta y divisó que el próximo vagón pertenecía a las literas. La cerró nuevamente, creyó ver un hombre uniformado que caminaba por el pasillo. Se volvió con un paso presuroso hasta que estuvo en el otro extremo. Abrió la puerta y se acercó al toilette. Golpeó 3 veces. No esperó a que respondiera, solo dijo: Juliet, hasta ahora no lo he visto. Quería asegurarme de que no saliera de allí. Al parecer no está, ¿me escuchas? Sí. Bien, ahora iré hacia el final del tren. No te muevas de aquí, ¿me entendiste, querida? Sí. Frente a ella estaba la puerta del próximo vagón. Tal vez debiese entrar. Juliet sospecharía si no la escuchaba abrirse. Y la abrió. Una vez adentro, dio unos pasos y una especie de presentimiento hizo que siguiese caminando a través de aquel vagón. No se había equivocado, no había nadie. Hacia el final le ganó un ligero desconcierto. ¿Cómo era posible que estuviese vacío? No sabía si eso era mejor o peor. Una repentina curiosidad hizo que entrase al próximo vagón. En el primer compartimento no había nadie, pero en el segundo vio una mujer que llevaba a un niño en brazos. La mujer apenas torció ligeramente la cabeza cuando ella pasó por allí. Siguió. En el cuarto, un sacerdote se hallaba repantigando sobre las butacas. Al verla comenzó a incorporarse, pero ella aceleró el paso. Prefería que nadie pudiese mirarla por mucho tiempo. Cuando el guarda le pidió los pasajes, se había cuidado de permanecer justo atrás de la lámpara, algo cabizbaja, de modo que el resplandor de la luz dejase ver sus facciones lo suficientemente borrosas para el futuro. Había poca gente en ese tren, y eso no era bueno. Pocos pasajeros, pocos sospechosos. Entró al próximo vagón. Una alfombra ahogaba sus pasos. Todo parecía más silencioso allí, o más oscuro. No alcanzó a concluir ese pensamiento cuando vio que se trataba de las lámparas, que comenzaban a debilitarse otra vez. Pero la oscuridad ahora era absoluta. Pensó en Juliet. ¿Cuánto tiempo soportaría estar dentro de ese toilette en la más cerrada de las negruras? Tenía que regresar, pero era imposible. Debía esperar que la luz retornase. A tientas buscó la puerta del primer compartimento. Cuando al fin la tocó, se deslizó hacia el interior tratando de alcanzar una de las butacas. Fue en ese momento, cuando acababa de sentarse, que la escuchó. Por lo visto viajaremos a oscuras esta noche. La mujer sintió que su corazón se detenía. Por favor, no se asuste. La voz trataba de tranquilizarla, pero aquella presencia inesperada pareció congelarla, en tal sensación de peligro que no pudo preferir sonido alguno.
Debo salir de aquí, fue lo único que cruzó por la cabeza de la mujer, como otro mandato de los que le había dictado su instinto de esa noche. Ella no debía llamar la atención de nadie, hablar con una persona por ninguna razón, pero la oscuridad no le permitía escapar, no sin arriesgarse a despertar algún tipo de sospecha. Las cosas parecen estar mal aquí, ¿verdad? Ella sintió que aquellas palabras habían alcanzado sus pensamientos. No pudo o no quiso contestar. Disculpe, ¿se encuentra usted bien? Sí. Lamento haberla asustado. Está bien, es la oscuridad, eso es todo. Oh, sí. Ahora él sabía que ella era una mujer. Aquel diálogo debía terminar. No podía ser bueno, tenía que decir algo, cualquier cosa. Mi marido, él me está esperando, seguramente viene por mí ahora. Si puede verla. El hombre dejó escapar una risa. Esta oscuridad no habla muy bien de los trenes ingleses, ¿verdad? Oh, por supuesto, aunque no suelo viajar muy seguido yo. Sí, me di cuenta. ¿Cómo? Verá, yo no pensaba hacer este viaje, fue algo precipitado. Sabía que los camarotes y las literas estaban completos. Al parecer, los que viajan en este horario hacen sus reservas. Nadie quiere viajar sentado toda la noche. Sin embargo, usted está aquí. La mujer sintió que estaba comenzando a transitar un terreno muy peligroso. Su cuerpo estaba cada vez más tenso, y en algunas partes comenzaba a dolerle. Quería pensar que solo eran sus nervios y la oscuridad, pero aquel hombre actuaba como si supiera algo. Es verdad, nosotros nunca tomamos este tren. Se hizo un silencio, tras el cual, con una seguridad que le erizó los pelos de la nuca, el hombre afirmó: Usted tiene miedo. Al escuchar esto, ella sintió que el pánico comenzaba a invadirla. Tenía la impresión de que aquel diálogo se transformaba en un extraño interrogatorio, uno donde él ya tenía las respuestas. ¿Por qué dice eso? No puedo ver su rostro, pero sí la escucho. Cuando estamos a oscuras, las voces nos dicen todo. No nos pueden engañar, ¿sabe? Hace falta algo de luz para engañar o para esconderse. Ahora ella se sentía próxima a la desesperación. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería decir con todo esto? Es probable, pero la verdad es que no me resulta muy cómodo hablar con alguien en la oscuridad. Oh, créame, a mí sí. Es más, le aseguro que si no estuviésemos a oscuras, este diálogo no sería posible. Se hizo un pequeño silencio. Pero usted tiene miedo y me atrevo a pensar que es porque me ha visto antes. A pesar de toda aquella oscuridad, ella, que hasta entonces había mantenido la cabeza hacia adelante, no pudo reprimir volverla hacia la dirección de la voz. Sintió que los dos rostros se encontraban apenas a centímetros. ¿A dónde quería llegar ese hombre? ¿Por qué le decía eso? No, no es así, yo no he visto a nadie. Oh. En ese momento la mujer vio como la luz comenzaba a subir nuevamente. Trataría de guardar alguna calma, pero tenía que salir de allí de inmediato. Bien, creo que ya puedo irme. Espero no haberle ocasionado ninguna molestia. La frase quedó sin terminar. Lo que vio la hizo retroceder en medio de un gemido de terror. Aquella voz nacía de algo horripilante, una máscara abominable y putrefacta que increíblemente pertenecía al cuerpo de un hombre. Él desvió su rostro hacia la ventanilla. Lo siento. Aún presa de aquella visión, la mujer apenas balbuceó. Perdóneme usted. Está bien, no se preocupe, ¿sabe? La guerra deja estas cosas. Ella ya tenía la mano en el picaporte. Debo irme ya. Y sin más salió disparada al pasillo. Le faltaba el aire y se vio corriendo en medio de una conmoción que hacía que los corredores fuesen ahora los pasillos de un infierno. ¿Acaso ese era un castigo por la muerte de Helen? Solo miraba la próxima puerta, como si detrás de alguna pudiese verse libre del horror de aquella noche, que aún no debía terminar. Antes de llegar al toilette, se detuvo en uno de los compartimentos vacíos. Se sentó unos instantes y se llevó las manos a la cabeza. Aún respiraba agitadamente y sintió que estaba a punto de vomitar. Tenía que tranquilizarse. No podía dejar que Juliet la viese así. Con seguridad, pensaría que sí había visto al hombre de la estación. Y no podía permitir eso. Si esa chica entraba en pánico, todo estaría perdido. Aquel hombre casi le había hecho perder el control, como lo había hecho Helen, como siempre cuando se sentía amenazada.
Respiró profundamente y apoyó la cabeza sobre el respaldo. Por momentos le volvía la imagen de ese monstruo y su voz. Pero no debía preocuparse. Era solo un hombre que quería charlar. Era curioso y listo, pero no sabía nada. No podía imaginar que él también estaba sentado al lado de otro monstruo. Golpeó 3 veces. ¿Quién? Se escuchó desde adentro. Sí, querida, soy yo. La puerta se abrió. Juliet apareció con los ojos húmedos de llanto y su rostro aún se veía desencajado. No hay nada de qué preocuparse. Podemos viajar tranquilas. No hay rastros de ese hombre en todo el tren. La muchacha la abrazó. Oh, gracias. Tenía tanto miedo. Y la luz volvió a apagarse. Creí que iba a volverme loca. No temas, querida. La mujer volvió a apretarla contra su pecho y le susurró muy cerca del oído. Él no está. Él no está. Con la excusa de que había sido una noche abrumadora, le propuso que durante el resto del viaje no hablasen más de aquel hombre, ni de aquel asunto. Pensó que sería mejor así. Tampoco ella quería volver sobre lo mismo. Estaba agotada y sentía que debía despejar su mente de todo eso para lo que seguía. La muchacha aceptó de buena gana, y no pasó mucho tiempo antes de que se dispusiera a dormir. Se acostaron, cada una ocupando las butacas de cada lado, e hicieron silencio. Pasaron unos minutos. El silbato del tren anunció que pasarían por un túnel, cuando la mujer escuchó. ¿Recuerda cuando le dije que en la estación sentí que ese hombre seguía mirándome? Sí, querida, lo recuerdo. Aún lo siento, dijo, y fueron sus últimas palabras. El resto, al final, fue fácil y horrible. Las primeras luces del día se colocaban a través de las cortinas de la ventanilla. Faltaba casi una hora para llegar. Ella, que apenas había dormitado, se incorporó, tomó su bolso y lo dejó al lado de la puerta. Sin correr las cortinas que daban al pasillo. La abrió apenas y miró hacia afuera. Nadie. Volvió y quedó un momento de pie al lado de la muchacha. Dormía boca abajo. Apoyó apenas ambas manos sobre la nuca descubierta y con una furia insospechada presionó de modo tal que su propio cuerpo comenzó a temblar, hasta que escuchó aquel ruido y al final un quejido muy breve. La había matado. Sin mirar el cuerpo, se acercó nuevamente a la puerta, con la mano se acomodó el cabello, tomó el bolso y salió. Rápidamente se dirigió al vagón contiguo, que había visto vacío la noche anterior. Sin embargo, ahora 2 de los compartimentos estaban ocupados. Se percató de que algunos pasajeros de las literas, despiertos muy temprano, habían comenzado a trasladarse hacia aquel sector del tren. La asaltó el temor. La asaltó el temor de que más gente hiciese lo mismo, y de que alguien intentase entrar donde estaba el cadáver. Pero se lo sacó de la cabeza, era muy difícil. Ella había dejado las cortinas cerradas y no quiso pensar más. Apenas el tren se detuvo, se bajó, y con paso firme y sereno caminó hacia a la rampa de salida de la estación. No debía correr, llamaría la atención. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que descubrieran el cadáver? Con la vista en el suelo, sin detenerse en ningún momento, vio que tenía una de las medias corridas. Al salir, lo primero que vio fue el castillo que dominaba la ciudad. La ciudad vieja y más arriba el cielo azul espléndido. El sol continuaba iluminando. El mundo no había cambiado. Desde algún lugar de su memoria recordó aquellas palabras que había escuchado hacía mucho tiempo. El único libro para una mala noche es ver la luz del día. Y volvió sobre ese pensamiento mientras su silueta se recortaba y se perdía hasta transformarse en alguien más entre toda la gente que llenaba las calles esa mañana.